Bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Como todos los días miércoles, estamos aquí una vez más para llevar a ustedes con mucho cariño y dedicación también este breve espacio, pero importante, llevar la meditación de la palabra del Señor. Antes les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren cada uno de ustedes bien junto a sus familias, en la gracia del Señor también. Hemos estado orando los unos por los otros y gracias a Dios hasta aquí Dios ha sido fiel, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, su mano gloriosa de misericordia se ha manifestado en favor de nosotros y hasta este día estamos en pies gracias solamente al amor y la misericordia del Señor. No obstante a eso, hay también algunos hermanos, precisamente no de nuestra iglesia, pero sí hemos escuchado de hermanos nuestros en la fe que están padeciendo en estos días también el rigor de la enfermedad, de lo que está pasando en el mundo, pero aún así también vemos en ellos la misericordia del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor para nuestra meditación en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 24 al 26. Leo así la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Esta es la porción que en esta noche el Señor nos da para poder meditar en ella un momentito. En este pasaje de la Escritura y considerando todo el capítulo 11 de Hebreos, encontramos nosotros los grandes hombres de Dios de fe, como lo fue, ¿no es cierto?, Abel, Enoc, Abraham, Noé, Isaac, Jacob y también Moisés y otros más. Y están puestos acá en el capítulo 11 de los Hebreos. Alguien lo ha nombrado, ¿no es cierto?, tan bien como la galería de los hombres de la fe, porque bueno, son precisamente esos hombres los que marcan una diferencia, ¿verdad? De los valientes se cuentan historias y sus nombres quedan registrados en los libros, en las memorias, pero de los cobardes no hay mucho y no hay memoria de ellos, ¿verdad? Bueno, estos hombres están acá en este capítulo porque de alguna manera, ¿no es cierto?, ellos no solo entregaron su vida, rindieron su vida a Cristo, a la palabra, al amor a Dios, sino que también fueron usados por Dios poderosamente para llevar a cabo grandes hazañas en la tierra. Vemos aquí en esta palabra la fe en acción, así podríamos llamarle, ¿no es cierto?, como título, la fe en acción de Moisés. Podemos decir que la fe ilumina al hombre, e inevitablemente, ¿verdad?, su ausencia o la debilidad de ella, ¿verdad?, sumen el corazón del hombre en tinieblas de oscuridad. Los versículos 24 al 26 nos recuerdan lo que ocurre en el creyente cuando su corazón se ha clarificado por medio de la fe. Es capaz de priorizar el llamado de Dios en lugar de escuchar el llamado del mundo terrenal.
La fe entonces conduce al cristiano a rechazar de manera categórica las ofertas engañosas de la vida terrenal. Y eso es lo que vemos en la vida de Moisés, ¿verdad? Conocemos un poquito la historia de él allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, 3, por ahí nos está hablando de la historia, de los comienzos de la historia de Moisés. Nos muestra la escritura ahí, ¿verdad? Cómo Dios fue obrando en este joven desde su nacimiento, para hacerlo un hombre poderoso en sus manos. Y vamos a ver a través de esta escritura al menos tres aspectos de la vida de Moisés en el cual su fe se manifiesta claramente en una acción. Número 1. Por la fe Moisés rechazó la honra del mundo. Versículo 23. ¿Qué dice? Por la fe Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire qué importante este punto. Importante, ¿por qué? Porque Moisés, él bien pudo, ¿no es cierto?, haberse reservado ese estatus que él gozaba siendo niño. Nada menos que ser llamado, ¿verdad?, hijo de la hija de Faraón. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, la historia previa a esto, cuando el pueblo de Israel es esclavo en Egipto, ¿verdad? Y el rey que había en aquel tiempo vio cómo, ¿no es cierto?, los hebreos, los hombres, eran hombres poderosos, las mujeres eran hombres vigorosas, y cómo este pueblo crecía, se multiplicaba, y el rey veía que de alguna manera era una amenaza también para Egipto. Entonces él decreta, ¿verdad?, una ley, y dice que todos los niños deben de morir, y si es niña había que dejarlo con vida. Entonces dice que sus padres, ¿no es cierto?, con un tremendo angustia en su corazón, seguramente, ellos, y también en el temor de Dios, pero confiando en la provisión de Dios, por todo el contexto, ¿no es cierto?, en que se da esta situación, dice que lo colocan, ¿verdad?, en un canastillo, ¿verdad?, bien preparado para la ocasión, a pesar del riego que significaba, ¿verdad?, ponerlo ahí dentro y colocarlo en la corriente del agua para que se lo llevara, y seguramente, ¿no es cierto?, pensando humanamente, con el pasar del tiempo, de los minutos, en alguna hora le iba a entrar agua ahí y se iba el niño a morir ahogado. Eso podríamos mirarlo con una vista, ¿no es cierto?, pesimista desde el punto de vista humano, pero Dios tenía ahí un plan. ¿Y qué hace Dios? Dios prepara, ¿no es cierto?, todas las cosas, y dice que justo en ese instante la hija del faraón también baja a bañarse al río y se da cuenta de que va bajando, ¿verdad?, por las aguas este canastillo. Y cuando lo coge, ¿verdad?, dice que se da cuenta que adentro hay un niño que llora, y ese niño era tan hermoso, y era Moisés, y lo rescata de las aguas, y ahora dice que lo adquiere, ¿no es cierto?, para sí, y se lo lleva a su casa, y Dios, como tenía todo preparado, ¿no es cierto?, al fin y al cabo fue su propia madre la que lo crió, la que le dio, ¿no es cierto?, esos primeros consejos como niño, como jovencito, hasta que ya, ¿no es cierto?, tuvo que entregarlo a la hija de Faraón. Entonces ahí él heredó el título hijo de la hija de Faraón. Pero acá dice, ¿no es cierto?, que la primera acción de la fe de Moisés fue rechazar la honra del mundo.
él ya, ¿no es cierto?, siendo un joven, ¿verdad?, él se dio cuenta que esos hombres que trabajaban ahí para el faraón y que eran los hebreos, eran sus propios hermanos en la sangre. Dice que al ver él el sufrimiento de ellos, cómo el faraón abusaba de ellos por el trabajo, la carga y todo lo que podía, ¿no es cierto?, estar pasando en ese momento con el diario vivir de los hebreos. Él empieza a mirar y se empieza a dar cuenta de que eran su pueblo y estaban sufriendo. Entonces él no podía estar gozando de algunos privilegios o de muchos privilegios y al mismo tiempo ver a su pueblo que era humillado. Entonces él toma una acción acá, toma una decisión categórica, firme. Por eso dice que rechazó la honra del mundo. El mundo ofrece, ¿no es cierto?, muchas cosas. El mundo ofrece al creyente un abanico de situaciones donde el hombre puede decidir, ¿no es cierto?, qué hacer con su vida. Pero qué lindo es que en medio de toda ese abanico de opciones que tenemos o que nos ofrece el mundo, el joven, la señorita, el creyente, el cristiano, usted y yo, podamos tener una claridad, ¿no es cierto?, que nos lleve a decidirnos por lo que es mejor, por lo que es mejor. Entonces, Moisés, ¿qué es lo que hizo? Moisés, al ver la situación de su pueblo, él dice que rechaza estos privilegios y prefiere ir donde está su pueblo. Tanto fue así que en un momento dice que él sale y ve de que los suyos están sufriendo y ve a un egipcio que le está, ¿no es cierto?, maltratando a un hebreo y sacó una fuerza seguramente que Dios se le había dado y mató al egipcio y lo enterró, dice, en la arena. Y eso le trajo miedo, porque al otro día, cuando él fue a ver qué es lo que había pasado ahí, ¿verdad?, dentro de todas estas peleas que se estaban dando, y se encuentra en otra situación otra vez de conflicto, se enfrenta a otro egipcio y el egipcio le dice: ¿y tú quién eres? ¿Acaso tú eres juez? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Entonces, frente a esa acción, él toma miedo y huye. Pero lo importante acá, hermanos, es que él rehúsa, ¿no es cierto?, rechaza la honra del mundo, de ser llamado hijo de la hija de Faraón, con todo lo que eso significaba. Imagínense en este tiempo lo que podría significar eso. O sea, de vivir en una casa acomodada, con todos los lujos que se puede dar el joven, la señorita, ¿verdad? O cualquiera de nosotros. Y que siendo aún cristianos, pero que nos ofrezcan, ¿no es cierto?, todo este tipo de beneficios económicos, sociales, para tener un mayor vivir en esta tierra o un mejor vivir, y que al mismo tiempo nos digan: pero tú, para lograr todo esto, tienes que rechazar tu fe, tienes que decir no a tu fe. ¡Qué tremendo! ¿Cuál sería nuestra acción? ¿Cuál sería nuestra decisión frente a un ofrecimiento como este? Bueno, Moisés, él rechazó esa honra del mundo, porque él dijo: yo prefiero estar con mis hermanos, ver su sufrimiento, estar con ellos. Y él rechazó. Pero Moisés tuvo fe, dice, y eligió la opción correcta. Eso es lo que produce la fe. La fe que tuvo Moisés, que le fue revelada a Moisés, que nos ha sido revelada también a nosotros, produjo en Moisés esa decisión de rechazar, ¿verdad?, una situación en particular, pero para elegir lo mejor. Mire, a veces esa parte pareciera que es un poquito difícil de entender. Pero ¿cómo, diríamos nosotros? Moisés está
rechazando una buena educación, estar comiendo a la mesa del faraón. Seguramente también estaba, ¿no es cierto?, en el futuro de que él fuese el faraón de Egipto, fuera el rey, el hombre más grande, el hombre al que el pueblo tenía que rendirle honores. Eso lo sabía Moisés. Pero su fe lo llevó a negarse y a tomar la opción correcta, amados hermanos. Prefirió ser contado entre el pueblo de Dios que gozar de la gloria humana. Ahora, la Biblia a nosotros también nos dice que nosotros no podemos amar a Cristo y amar al mundo al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. ¿Qué estamos nosotros decidiendo hoy día? Tenemos también ofrecimientos del mundo y tenemos a Cristo. Entonces tenemos que decidirnos. Está Cristo y está lo que nos ofrece el mundo. ¿Somos capaces como Moisés en decidir lo mejor? Dios nos ayude. Dios nos dé la gracia. ¿Sabe qué produce eso en nosotros? La fe. Si nosotros tenemos fe en Dios, vamos a decidir lo mejor. Si no, nos vamos a curvar. Ahí en Lucas capítulo 16, versículos 13 al 15, nos manifiesta la palabra del Señor, que podríamos leer un poquitito esa referencia y que nos habla un poquitito. Lucas 16, 13 al 15, dice, Lucas 16, del 13 al 15, dice así la palabra del Señor: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es inevitable. Jesús lo dijo, ¿verdad?, con sus propias palabras a los suyos. Le dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero él mismo también le da la salida. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Él no nos exime de pasar momentos difíciles. Lo que Él nos dice: confiar, o sea, tengan fe, sosténganse en la fe. Porque yo, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, él mismo dice, ¿no es cierto?, yo estoy con ustedes. Y van a triunfar, van a sobreponerse ante las situaciones adversas que en el mundo van a pasar, van a vivir. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. La pregunta entonces, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra de Dios, es en esta noche para nosotros: ¿cómo pudo Moisés soportar tantos años en el desierto? Tanto sufrimiento, tanto maltrato. ¿Cómo pudo soportar todo eso Moisés? ¿Sabe cuál fue la clave? Porque él se sostuvo como viendo al invisible, viviendo por la fe. Eso es vivir por la fe. Es abrazarse de un Dios que no lo vemos, pero que está ahí, presente todos los días de nuestra vida. ¿Está usted atribulado? ¿Está en crisis? ¿Ha llegado al punto, a lo mejor, de angustia que ya no tiene fuerzas para seguir? Sigamos adelante. Hay quienes han sufrido igual o peor que nosotros, pero se sostuvieron como viendo al invisible. Y ese es el llamado que Dios nos hace en esta noche a nosotros, amada clase. Tengamos fe, apropiémonos de la fe de Moisés. El Dios de Moisés es nuestro Dios también, y Él está con nosotros. Y a pesar de que Moisés rechazó todo lo que, ¿no es cierto?, le podía traer beneficios a él, pero él se aferró de lo mejor, y Dios no lo dejó solo. Dios no lo defraudó. Él lo sacó en victoria.
amados hermanos. Entonces, ese es el camino al que nosotros también tenemos que seguir, la fe, abrazarnos de la fe y seguir adelante, ¿no es cierto?, como viendo al invisible y aguardando el premio que tenemos en el Señor también. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a orar antes de estar terminando esta meditación de la palabra del Señor. Amén. Oramos por los enfermos, por nuestros hermanos que pueden estar pasando momentos difíciles, para que el Señor también nos ayude en estos momentos de dificultad mundial que estamos viviendo. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndole por la meditación de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y ella produce fe, confianza en nosotros. Señor, gracias. Y queremos en esta noche apropiarnos de esa fe que vence al mundo, esa fe que nos ayuda, Señor, y que nos traslada a las esferas espirituales, donde está Cristo, donde están las mayores riquezas que el hombre puede anhelar sobre la faz de esta tierra. Por eso el apóstol dijo así: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Señor, ayúdanos a nosotros que vamos caminando por esta vida, no exento de pruebas, de dificultades. Pero, Señor, si hasta aquí no hemos sostenido, es porque también, Señor, lo hemos hecho porque vamos mirando al invisible, a usted, Señor, al Dios de toda gracia, que nos ayuda, que nos esfuerza. Dios mío, bendiga a cada uno de mis hermanos que están ahí detrás, Señor, de ese video, que van a ver esta grabación. Señor, bendígales a ellos, sánalos, Padre mío, para la gloria de tu nombre, porque tu palabra produce sanidad y fortaleza. Señor, bendiga nuestra clase Rosita Renar, a cada uno de mis hermanos, que tu gracia, tu bendición les alcance, Señor, y ellos también nunca se suelten de tu mano. Danos fe, Señor, esa fe grande, poderosa, Señor, que nos ayuda a vencer, Dios mío, todas las ofertas y tentaciones que el enemigo de nuestras almas, Señor, coloca delante de nosotros. Dios mío, te lo rogamos todo, Padre, en esta hora, en el nombre santo y poderoso de Cristo, nuestro muy amado y eterno Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban un abrazo cariñoso de mi parte, de mi familia, de mis hijos, y Dios les bendiga grandemente, amados hermanos.